¿Por qué? No sé. ¿Ya conoces ese laboratorio por ahí? ¿No has dicho? No. ¿El laboratorio de inglés o el...? Ya, está bueno. Bueno, vamos a ver la siguiente medida de tendencia central, la cual es la mediana. Y la mediana, simplemente en resumen, es el dato que está justamente a la mitad. La segunda medida de tendencia central que analizaríamos es la mediana. En ocasiones se llama media posicional, porque queda exactamente a la mitad en un grupo de datos, luego que los datos se han colocado en forma ordenada. En este caso, la mitad del 50% de los datos estarán por encima de la media y la otra mitad del 50% estarán por debajo de ella. La mediana es el valor intermedio cuando los valores de los datos se han ordenado. La media para datos no agrupados viene siendo la siguiente. En el caso que digamos que la cantidad de datos sea impar, vamos a aplicar esta fórmula. N más 1 dividido 2. Y el lugar que nos dé aquí va a ser la posición. Ahorita nos damos cuenta cómo. Ejemplo número 1. Mediana para datos simples, caso impar. Determine la mediana para la serie de datos siguientes. 5, 27, 9, 26, 23, 19, 15, 11, 9. 15, 9, 11, 6, perdón. Si nos damos cuenta, están desordenados. Lo que nosotros debemos hacer es ordenarnos. Y ya sabemos que es de menor a mayor. Seguidamente de ello, habiéndolo ordenado, lo que vamos a hacer es irlo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, entonces sustituyendo una fórmula, miren, n más 1 dividido 2 sería 9 más 1 dividido 2. 9 más 1 serían 10 y 10 dividido 2 sería 5. 5. Es decir, la mediana está en la posición 5. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5. La mediana es 15. Miren, es el dato que está justamente a la mitad. Porque hacia la izquierda tengo 1, 2, 3, 4 datos y hacia la derecha tengo 1, 2, 3, 4 datos. Y simplemente eso es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Ubicar el que está justamente a la mitad. Bueno, les dejo unos minutos para que copien y me dicen cuando ya. ¿Manda? Pues lo que ustedes quieran. Ahí sí que si ustedes no consideran que no es necesario eso, no copien. Ustedes crean necesario. Bien, ahí están todos. Sí.
Es- no. Ahora bien, vamos a ver un caso en el cual la mediana o la cantidad de datos sea par. Cuando sea par, vamos a hacer un paso extra. Y se determina la mediana para la serie de datos siguiente. 5, 7, 10, 15, 20, 21, 24, 27. Primer paso, ordenarlo. Pero como aquí está ordenado, ya no es necesario, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es contar cuántos datos tenemos. Y si nos damos cuenta, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Este es un caso par. Vamos a aplicar la misma fórmula. ¿Ya? La fórmula va a ser la misma. Aquí, ahí está. Aplicando la misma fórmula, miren, n más uno dividido 2. ¿Cuánto vale n? Vale 8. 8 más uno son 9. Y 9 dividido 2 sería 4.5. ¿Sí? ¿Estamos aquí? 4.5. Significa entonces que está comprendida entre el cuarto elemento, que es 15, y el quinto elemento, que es 20. De manera que la mediana será el valor medio entre ambos. Si nos damos cuenta, este valor de 4.5 me dice que la media está contenido entre el dato 4 y el dato 5. Entonces lo que yo debo hacer es el promedio de ellos dos. 15 más 20 dividido 2, dándome un resultado de 17.5. Entonces, la viene siendo la mediana, ¿ven? 17.5. O sea, par, deben hacer este paso extra. ¿Sí? Se suman los dos y se dividen. Si digamos hubiera quedado, por alguna razón hubiera quedado, supongamos 6.5. 6.5. Entonces nos damos cuenta que está comprendido entre el 6 y ¿cuál es tu número? Mm, ¿no? 6 y cuánto. 6 con 7, exacto. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? El 6 con el 7. Sería 21 más 24 dividido 2. Si por ejemplo hubiera sido 3.5, ¿entre cuál de números estaría contenido? Entre el 3 y el 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí ustedes, ¿verdad? Dejo un tiempo.
Esto es- bueno, antes de continuar, les recuerdo lo siguiente. La actividad número 1 vence el día, de hecho, vence el día 24. Vence el día 24. Entonces, me lo toman en cuenta. ¿No? Bueno, vamos a... bueno, ahora vamos a pasarnos a la a la mediana, pero de datos agrupados. Cuando tenemos datos agrupados, es decir, nuestras tablas de frecuencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar primero que nada la posición. ¿Ya? Se calcula n dividido 2. ¿Qué es n dividido 2? Solo, permítame. ¿Y por qué me dio contra- Ya hay un envío, vamos a ver quién es. Bueno, se calcula n dividido 2. En la columna de frecuencias acumuladas, se determina el intervalo que contiene a la mediana, es decir, el que contiene la mitad de datos, lo cual implica la frecuencia. La fórmula es esta, ¿verdad? La fórmula dice igual al límite inferior real, aquí también está, digamos, desglosado, ¿verdad? Límite inferior real del intervalo más la posición, ¿sí? La posición, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia de la media por el intervalo. Así que bueno, vamos a llevarnos esta fórmula porque es lo que nos va a servir. Bueno, aquí tenemos nuestra pequeña tabla, ¿vean? Solamente me están dando lo que son límites inferiores, límites superiores, frecuencia. Necesitamos aquí n, ¿verdad? N para n dividido 2. ¿Cómo determino n? ¿Cómo calculo la cantidad de datos? Pues, igual suma, paréntesis, y selecciona todas las frecuencias. Ahí está. Para que me cuente cuántos datos tenemos al final. Límite inferior real. También tenemos el límite superior real. Ahí está. ¿Cómo calculo el límite inferior real? ¿En qué medida cómo calculo el límite inferior real? Exacto. Límite inferior menos 0.5. Y con el límite superior sería lo contrario. Agarro el superior y le sumo 0.5. Ahí está. Y para no hacer eso con todos, simplemente jalo mi fórmula aquí. Y ahí está. Bueno, ahí ya lo tenemos. ¿Qué otra cosa necesitamos? También necesitamos frecuencia acumulada. Vamos a poner eso entonces. Frecuencia acumulada. ¿Cómo calculo mi frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la acumulación de las frecuencias. En la primera clase, pues sería la primera frecuencia. Porque ese sería, digamos, el primer dato que está ingresando. En la segunda, en la segunda clase, ¿cuál sería mi frecuencia acumulada? Sería lo que yo ya tenía antes, que es 3, más el nuevo ingreso, que es 1. ¿Cuánto tendría aquí entonces? 4. 4. En el siguiente, ¿cuánto sería? 10, exactamente. Para no estar ahí, se queda haciéndolo por cálculos mentales, vamos a usar fórmula, ¿verdad? Igual, lo que ya tenía antes, más el nuevo ingreso. Ahí está, miren. Copio la fórmula
Y ahí está. En la última clase sí o sí me debe dar el total de datos porque es lo que yo he acumulado al final. Ahí está, ¿vean? Ahí está. Bueno, ¿algo más que tengamos que hacer aquí? No. Va. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Número uno, como lo decía el documento, y es por eso que es importante que lo lean, es calcular n dividido 2. N dividido 2. ¿Y cómo calculo n dividido 2? Fácil. Igual a la cantidad de datos, que son 50, dividido 2. Y ahí está, miren, 25. Va. Me dice el documento, se localiza, vamos a ver, en la columna de frecuencias acumuladas, se determina el intervalo que contiene la mediana, es decir, que contiene la mitad de datos, lo cual implica que la frecuencia acumulada absoluta sea mayor que n dividido 2, donde tengo 25 datos o más. Si nos damos cuenta, en la primera no, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta sí. No es 25 exactamente, pero sí contiene el 25. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y vamos a remarcarlo con algún color, porque de aquí vamos a extraer más datos, ¿vean? Me pide el límite inferior real, vamos a ponerlo aquí mejor. El límite inferior real. Límite inferior real. ¿Cuál sería el límite inferior real en esta clase, jóvenes? Exacto, 55.5. Ahí estamos. La posición ya la tenemos. Frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál sería la frecuencia acumulada anterior? Anterior a la clase en donde estamos trabajando. Columna de frecuencias acumuladas. ¿Cuál sería la anterior a la que nosotros estemos trabajando? 17. ¿Cuál? No. La clase es esta, ¿verdad? La clase es esta. Las frecuencias acumuladas son estas. Va, ¿cuál es la que está antes de la clase, que es la que estamos trabajando? Sería el 10, la que está antes. Por eso dice anterior. Entonces sería 10. Frecuencia, ¿verdad? Frecuencia, donde está la mediana, ¿cuánto sería? ¿Verdad? No, no, no. Dice frecuencia, no dice frecuencia acumulada. 17. Ahí está. 17. 17. Que nos falta el intervalo. El intervalo que es igual. Recuerden eso siempre. El intervalo es la resta entre dos límites consecutivos, sin importar si fueran superiores o inferiores. Es decir, supongamos este, miren, 73 menos, ¿cuánto sería aquí? 64 para que sean consecutivos. Ahí está, miren. El intervalo es de 9. Bueno, ahora vamos a ingresar los datos a la calculadora, ¿verdad? Vamos a necesitar por la ecuación. Mediana va a ser igual a el límite inferior real, ¿cuánto decidimos que es? 55.5. Más la posición. ¿De cuánto es la posición? 25. Menos frecuencia acumulada anterior, que es 10, exacto. 10. Frecuencia ¿dónde está la mediana? 17. Por el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo? Bueno, listo. Cuando le ingresen a la calculadora, me dicen cuánto les queda. Les debe quedar un resultado de, vamos a ver, 5 más 25 menos 10 dividido 17 por 9. Les debe quedar un resultado de 63.44 aproximadamente. Eso lo deben quedar, háganlo y me dicen si les queda así. Porque deben acostumbrarse a hacer cálculos en su propio lado.
¿Les quedó? Para ingresarlo, vamos a hacer uso de aquí de esta calculadora. Miren, mediana va a ser igual, ojo aquí, ¿verdad? Según jerarquía de signos, ¿qué se opera primero? ¿Resta o división? División es un orden jerárquico mayor. Entonces, si nosotros solamente lo ingresamos así como caiga, la calculadora primero va a dividir y después va a hacer la resta, cosa que no es correcto. ¿Qué necesito que haga aquí primero? ¿Restar o hacer la división? No. Exacto, entonces vamos a agregar aquí un paréntesis, miren, un paréntesis para separar esto de los demás y vamos a agregar otros paréntesis separando lo que son, lo que viene siendo la resta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Bien. Vamos Prácticamente sumar con 25 puntos. No, 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 no. Eh, Se divide. Ahí sí se divide primero. Por eso está agregando sus paréntesis. Miren, va a ser igual al límite inferior real. ¿Cuánto es el límite inferior real? 55.5. Más, miren, más. Voy a abrir un paréntesis general que viene siendo este verde. Viene siendo este verde. Y voy a abrir otro paréntesis más para esta resta. N dividido 2 es 25. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 10. Cierro este paréntesis de la resta y ahora lo voy a dividir entre la frecuencia, que la frecuencia es 17. Ahora sí, cierro los paréntesis generales, estos verdes, y lo multiplico por el intervalo que es 9. ¿Ya? Y les da 63.44. Ahí lo pongo otra vez para que lo ingresen ahora, como debe ser, agregando la cantidad de paréntesis necesarios. Eso es muy importante porque al momento de hacer su examen, por no ingresar bien en la calculadora, van a poder, eh, no lo van a. Bien. ¿Ahora sí? No. Sería 55.5 más, paréntesis, paréntesis, 25 menos 10, cerrar paréntesis, dividido 17, cerrar paréntesis por 9. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, estamos. ¿Te mando? Ahí ustedes, porque se recuerdan que aquí deberían copiar todo, ¿verdad? Pero no se puede. Ahí ustedes, ahí ustedes. Si quieren, copien solamente esto, ¿verdad? Bueno, mientras tanto va a detener ya la grabación. Ya.